Ahora sí, les comentaba que hemos visto muchos de los conceptos introductorios a la química, hemos visto toda la teoría atómica y ahora empezamos a ver las propiedades de los elementos. Y una de ellas era el estado de oxidación, ¿no? Que nos habla de la carga que tendría el elemento si sus electrones fueran transferidos. Entonces, cuando pierde o gana electrones, este se queda con una carga. A eso se le llama estado de oxidación. Y es muy importante porque eso define la tendencia que tienen los elementos para interactuar uno con otro o entre sí mismos. Y esa interacción química, le llamamos... ¿Qué tal, Alondra? Estamos empezando la clase. Esa interacción química le llamamos reacción química a la interacción en donde un elemento gana o pierde, cede electrones con otro para poder estar juntos en un estado más estable y forman una molécula. Recuerden, todos los elementos tienen esa tendencia de interactuar entre sí para buscar la estabilidad. Eso lo vimos con la regla del octeto de Lewis. Lewis decía que pues, los elementos tienen energía, ¿no? Tienen una energía, los electrones tienen esa energía cinética, si lo quieren ver así. Lo comparé con el calor, con la temperatura. Y mientras más energía, pues más inestables, ¿no? Buscan bajar su nivel energético. Entonces, una de las formas es mediante la formación de enlaces. La formación de enlace, el primero que vamos a estudiar será el enlace iónico. Entonces, imaginemos este ejemplo, creo que ya se los puse, y voy a poner otra vez el caso del litio y del flúor. Si lo quisiéramos ver como lo que propuso Lewis, él mencionaba que los elementos tendían a llegar a lo que es la configuración electrónica de los gases nobles. En este caso, el litio buscaría llegar a la configuración electrónica del helio, mientras que el flúor, este, eh, aquí me equivoqué, ¿no? Esa es la del neón. Vamos a ver ahorita cómo. Entonces, si recuerdan, teníamos que para un enlace iónico, mencionábamos que por la electronegatividad del flúor, este electrón que estaba en la última capa del litio era removido, era robado, porque había una atracción muchísimo más fuerte para atraer esa última capa de litio. De modo que al momento en donde este elemento pierde ese electrón, se queda con más cargas positivas que negativas y genera una carga electrostática positiva. Recordarán de los conceptos de compuestos iónicos. Un elemento con carga, un elemento, una molécula con carga positiva es un catión, porque perdió un electrón. Mientras que el flúor es un anión. Al momento de ganar un electrón, tiene una carga negativa. Y eso genera una atracción de dos partículas con cargas opuestas. Y esa atracción hace que logren estar juntos y generen un enlace iónico. Entonces, recapitulando, por electronegatividades, un elemento cuando es muy electronegativo comparado con otro, logra captar o robar los electrones de su última capa, los necesarios, para poder entonces llegar a tener 8, que sería semejante al helio, digo, al neón. Vamos a ver la tabla periódica. Vean, el neón tiene 8 en su última capa, al flúor le falta un electrón para ser como el neón, y al litio le falta, al contrario, ¿no? Al litio le sobra un electrón para ser como el helio. El helio nada más tiene 2 en su última capa. Entonces es más fácil para el litio ceder ese electrón que ganar 7 y semejarse al neón. Y el neón tiene 8, le faltan 7 electrones para tener 8. Entonces dice mejor pierdo uno para que gano 7, es más fácil. Y es lo que hace el litio, ¿no? El litio es un donador de electrones por excelencia. Eso no lo quería abrir. Es un donador de electrones por excelencia, de modo que una de las aplicaciones, por ejemplo, del litio es por las baterías ion-litio. Es esa capacidad que tiene para ceder electrones o partículas cargadas es una maravilla, que logra ahora en la tecnología más avanzada tener
una capacidad para poder guardar energía en forma química, ¿no? Y luego esa energía química se transforma en energía eléctrica. No se apuren, en la unidad 5 voy a explicar cómo funcionan las baterías de ion litio y las baterías en general. De modo que debemos de aprender eso. Cuando por electronegatividades un elemento electronegativo roba un elemento, un electrón de un elemento menos electronegativo, se forma un enlace iónico, diferente al enlace covalente, el segundo enlace que vamos a estudiar en esta clase. El enlace covalente generalmente surge a partir de elementos que comparten electrones. Cuando los elementos comparten electrones, es porque sus electronegatividades son muy cercanas, son muy similares y los dos ejercen la misma fuerza de atracción o muy similar, por lo tanto no es suficiente para robar lo que son los electrones. De modo que si quisieran hacer un trato, les conviene más compartir que ceder o robar. Y este enlace es el enlace más común que existe en la química orgánica. La química orgánica es una rama de la química que estudia la química del carbón, ¿no? La química de los seres vivos. Todos los compuestos que son a base de carbón y es básicamente el efecto de estudio de la química orgánica. En este curso, pues no vamos a estudiar eso, ¿no? Nomás les quería mencionar que el enlace covalente prevalece muchísimo en la química orgánica y pues gracias a él tenemos vida todos, ¿no? Para los que van a bioingeniería, ustedes sí llevan, si hay alguien en este grupo que va para bioingeniería, ustedes, ellos llevarían el siguiente semestre, creo que ya llevan química orgánica, así que pues ustedes le van a seguir, ¿no? Los demás, nada más ellos ven eso. Ahora, imagínense que tuviéramos el hidrógeno. El hidrógeno, si nos vamos a la tabla periódica, el hidrógeno tiene un electrón. Tiene en su orbital 1s un electrón. Entonces, para que ese electrón esté apareado, necesita ganar un electrón y asemejarse a la configuración electrónica del helio. De modo que la única forma que él encuentra es encontrar a alguien que logre compartir con él un electrón. Entonces, imaginemos que tenemos dos átomos de hidrógeno. Los dos llegan y dicen, oye, pues yo no te lo puedo robar, pues tú tampoco me lo puedes robar. ¿Qué te parece si lo compartimos? Y dicen, bueno, está bien. Y ya firman un acuerdo de común ganancia, en donde los dos van a tener los beneficios de tener un orbital con sus electrones apareados, pero pues cada quien conserva su electrón y al mismo tiempo obtiene los beneficios de tener el electrón del otro, ¿no? Esto es lo que conocemos como el gas hidrógeno, H2. Y estos son átomos de hidrógeno sin reaccionar, ¿no? Es más estable la molécula de hidrógeno que los átomos de hidrógeno, porque cuando logran interactuar y generar ese enlace covalente, nosotros ya vemos una estabilidad mayor. Y quisiera que veamos, voy a poner el pizarrón, la diferencia muy marcada. Vamos a poner otro de enlace iónico. El enlace iónico sería, por ejemplo, si un compuesto que ustedes conocen mucho y diario comen, el cloruro de sodio, la sal común, la sal de mesa. El cloruro de sodio también tiene sus propiedades similares al fluoruro de litio, que es el que vimos ahorita, el IF. El sodio vamos a ver o estudiar sus electrones de valencia. Entonces, ¿cuál es su última capa? El sodio está debajo del litio, por lo tanto su última capa también tiene un electrón. Y en la manera gráfica en donde nosotros podemos dibujar los electrones es por medio de un puntito, de acuerdo a la estructura de Lewis, ¿no? Y ahora el cloro también es un halógeno, al igual que el flúor. Halógenos son los del grupo 7 de la tabla periódica. Ustedes van a ver aquí que los halógenos son estos, todos estos, hasta aquí, hasta el yodo, son estos 4. Entonces el cloro es igual que el flúor, tiene 7 en su última capa, en su último orbital. Entonces nos vamos para acá,
Tendría que dibujar 7 puntitos. Así, ¿no? Entonces, quiero recalcar que el punto indica electrón. 2 puntos pares de electrones. Y en ocasiones yo voy a poner esto como un enlace covalente. Entre estos dos átomos, el sodio y el cloro, no ocurre un enlace covalente. Son átomos que por diferencia de electronegatividades, el cloro tiende a muy fácilmente robar el electrón del sodio y ubicarlo en su propio orbital. De modo que el cloro tendría ahora una carga mayormente o inclinada hacia lo negativo, sería carga negativa, y el sodio, como perdió un electrón, tendría una carga positiva. Recuerden, los electrones y los protones tienen la misma carga, nomás en signo contrario. De modo que se van a atraer con la misma fuerza los dos átomos para formar una molécula que nosotros conocemos como cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal a temperatura ambiente, pero cuando nosotros la disolvemos en agua, esta sal se vuelve a separar en sus iones catión y anión respectivamente. Imaginemos que tenemos un vaso con agua y no sé por qué razón ustedes le echan agua, le echan sal, a lo mejor les gusta el agua con sal, a lo mejor están haciendo un experimento, no sé. Pero imaginemos que le echan sal. Entonces tienen un vaso con agua y le agregan los cristales de sal. Cuando ustedes le agregan los cristales de sal, pasan dos cosas, están dispersos en el agua y luego ocurre el fenómeno de disolución. La disolución no es más que tenemos el cloruro de sodio, al entrar en contacto con el agua, el enlace que unía a estos dos, el enlace iónico, rompe cada uno de los átomos en sus especies iónicas y quedan volando lo que son el sodio catiónico y el cloro aniónico. Y no se pueden juntar tan fácil, porque alrededor de ellos hay moléculas de agua que obstruyen el contacto. Como hay mucha cantidad de moléculas de agua, ya no hay contacto entre uno y otro. Y este fenómeno de disolución es lo que hace posible que exista corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que les dije si el agua era conductora? Me dijeron que sí y yo les dije que no. Si no existieran estos iones, no habría forma de que las cargas pudieran transportarse, porque el agua no tiene carga electrostática. Sin embargo, cuando una solución que tiene sales, que tiene iones, no se apure, ya supongo que va a viajar, entonces les deseo buen viaje, no parece que mañana hay clase. Y entonces, de modo que, viene de regreso, perfecto. De modo que si no existieran estos iones, no habría lo que nosotros vemos como las cargas y no podrían transportarse en el líquido. Ahora, si tuviéramos muchísimos gramos de sal dentro del agua, lo que va a pasar es de que ahora sí va a haber contacto entre uno con otro y va a haber un cloro por ahí y van a precipitarnos lo que nosotros vemos como sedimentos cuando metemos mucha sal a una solución. Caso contrario, con el enlace covalente. El enlace covalente no es más que una compartición de electrones. Aquí no hay interacción de electronegatividades entre los dos átomos. Simplemente, y vamos a ver, por ejemplo, el carbono, una molécula de SH4, que la vamos a estudiar ahorita. Entre ellas, el carbono y el hidrógeno tienen valores muy similares de electronegatividad. Si nos vamos a nuestra tabla de electronegatividades que pues, está en la tabla periódica, déjame la abro, aquí está. Vemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2.6
y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2. Entonces, pues sí hay diferencia, pero no la significativa como para que el carbono le robe un, hidrógeno, de un electrón al hidrógeno, y prefieren compartirlo. Entonces, a esta compartición, a esta línea, en la estructura de Lewis le llamamos enlace covalente, que es lo que les decía ahorita yo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un enlace iónico, el enlace iónico se representa como más menos enlace iónico. Por ejemplo, ahorita que les ponía el fluoruro de litio o LiF, teníamos así, ¿no? Esto. Eso es un enlace iónico. Y el enlace covalente, pues se puede representar con dos puntitos o con una línea. Ahora, el tercer enlace y último de que vamos a estudiar en esta unidad es el enlace metálico. Y creo que anteriormente les había explicado a grosso modo qué era el enlace metálico. Les voy a recordar un poco que únicamente aplica a cristales metálicos o lo que conocemos como metales, como el plomo, lo que conocemos como hierro, lo que conocemos como aluminio, lo que conocemos como oro, plata, platino, todo eso, que vemos que es sólido, que tiene firmeza, que es conductor, que tiene sus propiedades metálicas y logramos asimilarlo empíricamente como metal. Esos son cristales metálicos. Ese enlace que existe entre un átomo metal y metal, en realidad es la separación de los electrones del núcleo. Entonces, en otras palabras, pierde la densidad electrónica y se vuelven iones positivos sumergidos en un mar de electrones que no están en la posición. Y básicamente es lo que tenemos ahí en este dibujito. Si ven este dibujito, ustedes notarán que, imagínense que estos son átomos de cobre, todos estos son átomos de cobre. Átomos de cobre. Entonces el cobre, cuando está en forma cristalina, pierde sus electrones de la densidad electrónica, de todos los electrones que están alrededor del núcleo los pierden, porque están atraídos por otro átomo de cobre que también perdió todos sus electrones y viajan en el recorrido de la atracción que existe de un átomo a otro, de un núcleo a otro, ¿no? Y aquí es el cobre, imaginemos, ¿no? Que esta es la densidad electrónica y se está perdiendo y se atrae por esta otra que está a un lado de él y pues aquí viaja y luego hace esto y luego se atrae por esta y luego hace esta por acá y luego viene por acá y así se van, ¿no? Van viajando, pero al mismo tiempo cuando viajan los de aquí, vienen de acá y vienen para acá, entonces los átomos en realidad nunca pierden electrones, siempre tienen electrones en sí, nomás que van viajando y van moviéndose de un momento a otro. Por eso nunca deben de meter un metal a microondas, porque ustedes meten un metal a microondas y va a empezar a sacar chispa. ¿Qué pasa? Le meten energía y como va a una velocidad rápida, los electrones van moviéndose los metales, le tiran ustedes en radiación en forma de microondas y sale una chispa, ¿no? Nunca han hecho eso, nunca les ha ido una cuchara en microondas. Pues no lo hagan, ¿no? Porque empiezan a quemar las cosas, van a romper y van a descomponer su microondas, no lo intenten, ¿no? Ya me dio Pero ganas de eso intentarlo. pasa. No, no lo intento, oiga. Hay experimentos más interesantes sin echar a perder su microondas. Pues platos metálicos también funcionan. Cualquier metal, papel de aluminio, por ejemplo. Ustedes meten un pedacito de... No, un sartén, con eso explota, ¿no? Miren, les invito a que pongan dos uvas. Pongan dos uvas juntitas. Y me cuentan qué pasa. Está bien padre ese. Van a meter... Van a meter dos uvas. Así. Que estén pegaditas. Las ponen con tape si quieren. No, un sartén no. Ya, miren, ya admitió que estaba pequeña. Los errores pasan, ¿eh? Es como quemarse con la estufa porque no sabían que era flama. Suele pasar, ¿no? Pero, híjole, pues sí es que trae aluminio. Es como meter un huevo cocido, métalo y déjenlo mucho tiempo y va a explotar el huevo cocido, ¿eh? No, o sea, no lo hagan porque a lo mejor ustedes lo sacan intencionalmente y pues en realidad genera muchos gases muy calientes y puede explotarles en la cara, ¿no? No lo intenten. A menos que usen pinzas y de lejitos, ¿no? Les invito a que metan dos uvas. Metan dos uvas al microondas,
así pegaditas, que tengan contacto entre de forma esférica entre una y otra. Y van a ver cómo se... Hago un spoiler, Van ¿qué a ver. pasa? No, no, vean, háganlo, háganlo. Quiero que experimenten ustedes. 2 uvas ocupan nada más. En unos 10 segundos ya empieza a correr. No les va a explotar, no va a quemarse en el microondas, no se queman las uvas, se calientan un poco, pero ocurre algo visible. No, no se va a quedar sin casa, no se apure. A lo mejor sin microondas sí, o sin uvas, pero sin casa no. No se preocupen. Y si no, pues hay unos videos en YouTube si les da miedito. Búsquenlo y van a ver qué pasa, ¿no? Bueno, regresando acá. Pues creo que le gustan mucho las uvas a usted, ¿eh? Ok, vamos a seguir. Decíamos que por eso pasa, ¿no? Si ustedes le meten radiación en forma de microondas a un metal, como los electrones se están moviendo tan rápido en todas las posiciones posibles, empiezan a brincar, ¿no? Pues su hipótesis no está tan mal, Luis. Así que va por ahí. Entonces nunca metan un metal al microondas, ¿no? Dígame, Omar. Estoy abierto a responder sus preguntas. ¿Por qué con el horno? ¿Con el horno de gas? ¿El horno de la estufa? ¿O a qué se refiere con...? Pues son dos cosas diferentes, ¿no? Horno microondas y horno de estufa. Bueno, porque el microondas no usa gas, ¿no? El microondas lo que hace es que pues entra electricidad y tiene un transformador de corriente eléctrica para emisión de gas, para emisión de radiación en forma de microondas. Tiene un transductor. Entonces el microondas lo único que emite es radiación en forma de microondas a una alta intensidad, dependiendo de lo que usted le configure ahí, dependiendo del microondas también. Y esa microondas en general calienta, pero no calienta los objetos a lo loco. Los microondas actúan calentando el agua. Ahí les va un tip. Si ustedes quieren calentar una comida y luego, por ejemplo, el pan, calientan una barra de pan y dicen, pues se puso toda tiesa, ¿no? Es muy normal porque el pan tiene reducida cantidad de agua. Si ustedes quieren calentar bien su pan y que no quede tieso al final, échenle agua, porque las microondas nada más calientan agua. O un enlace específico que ocurre en el agua, para ser más correctos. Entonces, las microondas están hechas para calentar caldos, para calentar agua, comida rica en agua. Pero el horno, al contrario, el horno quema gas y esa reacción de combustión genera calor, así como el sol genera calor. Contrario a las microondas no generan calor, generan vibración que se traduce en calor o temperatura más bien. Pero un horno, como se está quemando, se eleva la temperatura. Por eso usted podrá ver que un microondas lo puede dejar prendido una hora y nunca va a calentar el aire que está dentro de la cámara del microondas, similar a que dejar caliente un horno una hora y ver cómo calienta toda su casa, ¿no? Porque el horno calienta todo lo que hay ahí. O sea, hay un aumento de temperatura por la flama que existe en su horno. Pero el microondas pues, no tiene flama, ¿no? Entonces, es simple radiación. La radiación viene así y está una molécula de agua y está otra molécula de agua. Entre ellas hay algo que se llama fuerzas intermoleculares, así rapidito, no quiero tardar mucho porque esto ni siquiera les compete en su plan. Y las microondas interactúan con esta fuerza intermolecular. La fuerza intermolecular se llama puente de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno, gracias a que existe el puente de hidrógeno, nosotros podemos ver el agua en estado líquido a 25 grados centígrados. Si no fuera por esto, el agua sería gas. Pero como existen los puentes de hidrógeno, el universo los creó, véanlo como lo quieren ver, el agua puede estar en estado líquido a 25 grados. Entonces las microondas, que es una parte del espectro electromagnético, eh, interactúan con esto y hace que esto vibraciones. Y acuérdense que yo ya les había explicado que la temperatura en realidad es una medición de la energía cinética, o sea, vibracional, rotacional y translacional de las moléculas. Precisamente, ¿no?
Entonces, si esta molécula choca con la otra, se genera calor. Y por eso el microondas calienta. Por eso, nada más por la interacción del puente de hidrógeno calienta. Y hay muchos materiales y hay muchas comidas que pueden ser calentadas gracias a esto. Por ejemplo, me imagino que ustedes han puesto un plato de vidrio y han puesto un plato de cerámica y van a notar que el plato de vidrio no se calienta por las microondas, pero un plato de cerámica sí. Si quieren calentar rápido una comida, usen un plato de vidrio, contrario al plato de cerámica, porque el plato de cerámica se va a perder, se va a calentar también. Pero si quieren calentar directo una comida, pues usen mejor un plato de vidrio, porque el vidrio no se va a calentar por las microondas, ¿no? Ok, vea mucho de microondas, etcétera. Porque luego me preguntan una vez un estudiante que me dijo, profe, entonces las microondas dan cáncer. Yo digo, pues ¿cómo van a dar cáncer si es energía? O sea, sí dan cáncer, la radiación sí puede dar cáncer, pero un espectro de la radiación, ¿no? Ya les dije que es la ultravioleta, la radiación alfa, beta y gamma, que pues mató a Marie Curie, les dije en una clase, pero las microondas están en el espectro visible. Las microondas interactúan muy poco con nuestra materia, entonces es muy poco probable que ocurra algo, un daño orgánico en nosotros, ¿no? Así como la radiofrecuencia. Dicen que el celular te da cáncer y que el El 5G te va a 5G da matar y cáncer, bla, ¿no? bla. Por eso, pues, no en el caso, ¿no? No es cierto eso. La radiofrecuencia no logra interactuar con la materia, no, así que no se preocupen, ¿no? Las antenas no nos van a matar. Otra cosa sí, el sol nos puede matar, Aún. las vacunas, aún. No, la 5G no nos mata, no se preocupe. Algunas comidas alondras, dependiendo del tiempo de exposición, logran no nutrientes, pero sí logran perder, digamos, un 5% de las proteínas pueden interactuar con las microondas después de 10 minutos, 15 minutos. Pero la verdad es de que es muy poco probable, muy poco probable. No pierden nutrientes. Como les he dicho, la interacción es, ajá, de nada, la interacción es con el agua, no es con lo demás, es con el agua. Cualquier molécula que tenga un puente de hidrógeno interactúa con las microondas. Pero hay gente, yo entiendo, ¿no? Yo tengo muchos conocidos que dicen, no, en esta casa no usamos microondas porque da cáncer, pero pues, en fin, hay gente que lo cree, pero pues yo sé que pues no es así, ¿no? Y pues ustedes como futuros ingenieros también deben de usar la ciencia, ¿no? Para poder desmentir ese tipo de cosas como que el dióxido de cloro cura el COVID y esas cosas, ¿no? Ok, entonces, esos son los tres enlaces. Eh, Mire, José, no es, estoy grabando las clases, las voy a estar subiendo a YouTube y yo creo que en esta semana o en la siguiente ya estarían todas las clases y yo voy a borrar todas las grabaciones y cada grabación nueva yo la subiré a YouTube. Esa es la idea que estoy teniendo, porque no quiero saturar el servidor de Blackboard. De nada. Entonces, seguimos, ¿no? Vamos a hacer ahora sí, bueno, es lo que les decía, que la movilidad de los electrones, pues son buenos. Eso hace que haya conductividad. Gracias a que se mueven los electrones, pues hay corriente eléctrica y también de calor. Ok. Entonces, vamos a ver ahora lo que queda de clases de estructura de Lewis, ¿no? La estructura de Lewis no es más que una representación gráfica de las cosas que nosotros podemos dibujar para asimilar cómo funcionan los enlaces entre un elemento y otro. Ya les he dicho, los electrones que interactúan de un átomo son los electrones de valencia. De modo que la estructura de Lewis nada más es una representación de cómo están distribuidos estos electrones de valencia y qué interacciones tienen con los demás elementos de una molécula. Una molécula es un conjunto de átomos. Ya les he puesto algunas reglas. Un punto es un electrón, dos puntos es un par de electrones. También puede ser un enlace dos puntos, así como un guión representa un enlace. Ahorita les voy a poner unas reglas básicas, me gustaría que las copien las 6, que básicamente es los pasos a seguir para poder hacer una estructura de Lewis, un dibujito pues. Yo voy a resolver unos ahorita, como les digo, los 30 minutos que quedan, me gustaría que nos dediquemos a resolver algunos ejercicios prácticos de dibujitos. Y voy a resolver dos, tres, pero en realidad me interesa que
que ustedes sean los que practiquen, que se atoren, que puedan llegar a decir, ah, ya lo comprendí, de su propia vez, de su propia mente, que lo comprendan, más de que yo los resuelva, ¿no? Entonces copien estas 6 reglas, son reglas muy sencillas. La verdad es de que vamos a usar, yo creo que las primeras 4, las otras 5, las 5 y las 6, pues va a ser para casos más extremos. Sí, me regreso a la anterior, es esta. Ahorita regreso a la otra, y yo sé que muchos estaban copiando ahí, no se me apuren. Ok. Entonces hay que copiar estas. Les doy un minuto. ¿Ya lo copiaron? Pueden tomar el screenshot también, ¿eh? Si ustedes lo quieren pasar a limpio en otra ocasión. Si ya lo copiaron, seguimos y le damos a la estructura de Lewis. Listo. Ok. Le doy. No, profe, espérese tantito. Está bien. No se apuren. Tenemos tiempo. Ok, entonces le doy. Ustedes díganme. Bueno, vamos a darle. El primer ejercicio que tenemos es que debemos dibujar la estructura de Lewis para el metano, CH4, un carbono y 4 hidrógenos, y para el etano, 2 carbonos y 6 hidrógenos. Ok, entonces vamos a hablar de muchas cosas ahorita que vaya a dibujar. Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos el metano y el etano. El metano es un compuesto que lo conocemos como metano, así se llama, metano. Es un compuesto orgánico. Es un gas que todos producimos a la hora de nuestro metabolismo. Lo conocen ustedes como flatulencias. Sale del organismo como en forma gaseosa por descomposición de la materia orgánica. También pasa por cuando se muere un perro y hueles el gas que sale por ahí, también sale. Es
es normal, ¿no? Y el otro cetano también es un gas que no huele igual que el metano, pero es un gas que se utiliza en la mezcla para el gas que utilizamos en la cocina. En la cocina literalmente se usa el propano y el butano, que son gases muy similares a estos, pero que tienen un punto de ignición y generan más calor cuando se queman, ¿no? Ahora, para hacer la estructura de Lewis, primero tendríamos que irnos a nuestros pasos y analizar cuáles de ellos corresponden a nuestro compuesto, ¿no? El número 1 dice que primero indiquemos el número total de electrones de valencia en todo el compuesto. Ok. Yo creo que con el tiempo ustedes van a ir agarrando práctica, ¿no? Pero si en este momento no conocen los electrones de valencia, no se apuren. Sacan su tabla periódica y buscan el carbono. Entonces los electrones de valencia del carbono son los electrones en su última capa y tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, en mi dibujo yo voy a poner primero 4. Como hay un carbón, pues son 4 más, ¿no? Y el hidrógeno, pues ¿cuántos electrones tiene? Eso sí ya lo he dicho tantas veces que yo creo que ya se lo saben de memoria. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? 1. Excelente. 1. Nada más tiene 1. Entonces el hidrógeno tiene 1. O bueno, creo que ya lo estaban viendo en la tabla periódica, ¿no? Sí, lo estaban viendo. Entonces tiene un electrón en su última capa, pero hay 4 hidrógenos. Exacto. Son 4, precisamente. Son 4. Y la suma de estos me da el número total de electrones de valencia que tiene la molécula. Tenemos 8 electrones de valencia. Generalmente les llamamos E-, ¿no? 8 electrones. Ahora, el siguiente paso es dibujar la estructura simple o el esqueleto del compuesto utilizando enlaces sencillos. Un enlace sencillo es esto. Enlace sencillo. Pero antes de escribir con líneas, yo quisiera poner puntitos. Acuérdense que un puntito es igual a un electrón. Entonces primero lo voy a hacer con puntitos. Siempre empiecen de izquierda a derecha. En otras palabras, voy a empezar dibujando de primero el carbono. Y voy a dibujar el carbono. Después de dibujar el carbono, voy a acomodar sus electrones de valencia. El carbono tiene 4. Y después de dibujarlos, el carbono, como ya terminé este punto, me iré al siguiente punto, que sería los 4 hidrógenos. Entonces yo tengo que acomodar 4 hidrógenos. Y como yo sé que es un compuesto que no tiene carga, acuérdense que no tiene neutro, no hay carga ahí arribita, quiere decir que todos sus electrones están apareados y está todo bien. De modo que, como el carbono debe de tener los 8 electrones, acuérdense, eso era parte del octeto de Lewis, todos los elementos tienden a adquirir 8 electrones. Considero que cada electrón que tiene de valencia va a aparearse con el hidrógeno. Le pongo X nada más para indicar que pues es el electrón del hidrógeno, ¿no? Entonces, de ese modo, ya concluimos nuestra estructura de Lewis. Bueno, la borré, pero es así, ¿no? Y como ven, es muy sencillo. Si nosotros tenemos 8 electrones de valencia, pues hay que sumarlos, o 2, 4, 6, 8, entonces tenemos 8. 8 electrones de valencia, se cumple el principio que este es igual a este. O sea, 8 electrones que teníamos que acomodar son los 8 electrones que tenemos en nuestro dibujo. Y esto pues, lo damos por bueno, ¿no? Tenemos 8 electrones de valencia. Y otra forma de dibujarla sería con 4 líneas. ¿De acuerdo? Acuérdense, la línea pues representa un enlace sencillo. Un enlace sencillo también se puede dibujar con 2 puntos, que es como lo teníamos ahorita aquí. O usar los guiones. Es exactamente igual. Cuando tengan más experiencia, pues pueden usar los guiones. Ahorita como les estoy explicando de una manera sencilla, pues
estamos utilizando los electrones. Ahora, para el etano, vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero, pues sumar lo que son los electrones de valencia. Ya sabemos que el carbono son 4 y hay 2 carbonos, son 8. Más los 6 electrones del hidrógeno o de los hidrógenos. Eso sumarían 14 electrones de valencia. Tenemos que acomodar 14 electrones. Vamos a hacer nuestro dibujito de izquierda a derecha. Empiezo en el carbono. Y esto es una regla. Generalmente cuando tenemos un compuesto que tiene muchos carbonos, el carbono tiende a ser algo así como esqueleto, cadenas de carbono. Y gracias a que el carbono pueda hacer eso, pues hay vida en este planeta y nada más, no conocemos vida en otro. Pero es una regla, ¿no? Generalmente cuando tenemos carbonos, tienden a hacer este tipo de enlaces entre ellos. Entonces, en este caso acomodamos los 2 carbonos así y los electrones que faltan en cada uno de ellos. Entonces, ya acomodé, acuérdense que este ion vale por 2 electrones, ahí nomás le voy a poner un 2 chiquito. Pero para más, pues me quedan cuántos electrones libres. Este puede aparearse, estos 3 y estos 3. Entonces me quedan 6 electrones. De esos 6 electrones, yo tengo 6 hidrógenos. De modo que creo que ya lo resolvimos, ¿no? Exactos. Aquí voy a poner un hidrógeno, aquí voy a poner un hidrógeno, aquí voy a poner un hidrógeno, aquí voy a poner un hidrógeno. Todos fieles, les gusta casarse a los hidrógenos, ¿verdad? Y eso, pues básicamente es el resultado. Si la quieren hacer ahora con guiones, pues ustedes la pueden dibujar. Voy a hacerlo para atrás. Así, la pueden dibujar muy fácil. Como les digo, con práctica y experiencia ustedes ya pueden dibujar estructuras de Lewis muy fácil. Y así sería, ¿no? Entonces cada enlace representaría 2 electrones. Nada más sería cuestión de que nosotros los sumemos. Que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Que son exactamente los 14 que tengo acá. Y acabamos, ¿no? Eso es, recuerden, todo lo que es Lewis simplemente es un dibujo. Un dibujo que representa dónde están distribuidos los enlaces y los electrones de cada átomo. Otra regla es, recuerden que todos los elementos tienden a buscar llenar su última capa con 8 electrones. Si nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, si yo quisiera poner otro hidrógeno aquí, yo ya estaría violando el principio de la regla del octeto, porque este último enlace que agregué, pues ya sumarían en este carbono 10 electrones, y eso viola el principio de la regla del octeto. Hay como 3 elementos nada más que pueden violarla, que ya les había dicho: el azufre, el aluminio y el fósforo, y el nitrógeno también pueden violar esa regla, pero el carbono no es uno de ellos. Entonces tengan mucho cuidado porque debe de sumar 8, no deben de sumar más. ¿Ok? ¿Tienen dudas con esto? El azufre, el fósforo, el nitrógeno y el aluminio son los que violan la regla del octeto. Bueno, creo que hay otro más, ¿no? En las diapositivas creo que les puse todos. Ah, el silicio, el cloro también. Y aquí me falta el nitrógeno. Ellos son los que tienen un octeto expandido. En otras palabras, pues tienen más de 8, ¿no? Tienen más de 8. Pero la verdad es de que yo no se los voy a poner aquí. No tiene caso. Ustedes no tienen por qué quebrarse la cabeza en hacer dibujitos. No se preocupen. Voy a ponerles puros casos sencillos. Ok, entonces seguimos. ¿Les quedó dudas con los octetos? Está muy fácil, ¿no? Yo sí tengo una pregunta. Dígame. Eso sí me quedó muy claro. Lo que tengo una duda es que cuando abrió la tabla periódica y estaba el elemento C, había un 2-4 y agarró el 4. Pero, ¿qué significa el 2? Ok, el 2. Es que esta tabla periódica está escrita, pues, algo rara, ¿no? Se supone que las divide en capas. Las divide en capas. Entonces, esta sería la capa del 1S y luego aquí sería las del 2P. Entonces, Oh, ok.
Entonces va 2p, 1s, 2p, entonces, pues para que puedas escribir más fácil las cosas, ¿no? Pero mm, lo que les comentaba cuando empecé a usar esta tabla periódica que los electrones de valencia es el último número que van a tener aquí. Por ejemplo, acá abajo ya es otra hilera, ¿no? De todos modos, la última capa son 5, a pesar de que tengo un 8 el fósforo. La última capa es esta, ¿no? Por ejemplo, acá van a tener el cobre, tiene muchos electrones ya, 8 y 18, pero un electrón de valencia nada más, a pesar de todo eso. ¿Ok? ¿Queda más claro? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, seguimos. Entonces, vamos a... Ah, pues aquí está el resultado, ¿no? Lo que acabamos de dibujar nosotros. Vamos a hacer unos así rapidito, lo que nos queda de tiempo. Quisiera que intenten hacer el del amoníaco y el segundo también, dimetilamina. Ahora sí, pongan en práctica, les doy unos 5 minutitos, a lo mejor en menos lo acaban. Recuerden, es nada más un dibujo en la distribución de los enlaces. Pero puedes poner la tabla para mirar lo de la N. Claro, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Y el hidrógeno pues tiene uno, ¿no? Tiene uno. Ah, pues el amoníaco. Ah, Ahí está, profe, ya quedó. ajá. A ver, les pongo el pizarrón para que lo dibujen. Sí. Ahí está. Pueden dibujar, ¿no? Ándale. Ok. Yo no rayé esto. O sea, está rayando, pero alguien le puso los H's ahí de. De más. Ajá, va, de más. Bueno, voy a rayar Aquí de este este tiene lado. un error. Voy a rayar de Este este tiene un lado. error, ¿eh? Andaba ahí Ok, está bien. rayando y. Tiene un error ahí porque el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Puede formar hasta 3 enlaces. Sí. Eh, creo que puedo borrar yo, pero borraría todo el pizarrón. Sí, Así bueno, que, bueno. pero su compañero está dibujando, no lo quiero. Yo Mm, digo para que no se mire tanto, mejor que lo haga otra vez, pero nomás lo haga él solo ahora sí. Ok, pues, ¿está de acuerdo? Lo voy a borrar. No, pues ya lo va a acabar, mire. Salió un palo ahí, pero no quería seguir un círculo. Está difícil. Ah, Sí, por eso no lo uso yo, porque está bien. Está muy algo difícil así. dibujar con mouse. Ok, este. Son dibujos abstractos, ¿no? Dice Omar. Algo así, ¿no? Como tres hidrógenos. Y estos demás son 3 el. hidrógenos, un, un nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿no? Ok, más o menos lo entiendo. A ver, vamos a ponerle el mío. Oh, no, ¿verdad? Iba el de la N con el de la H. Y así N y H y horas. Así, ¿no? Igual ustedes lo pueden dibujar en cualquier rotación posible. No se queden así como que, nomás así. Pueden ser así los dos electrones, pueden ser las H's de este lado, pueden ser al revés.
algo así, pero pues que se indique que se formaron 3 enlaces con los hidrógenos y que aparte el nitrógeno tiene 2 electrones, hay un par de electrones que están sin enlazar, pero están a gusto, están casados, pues. La suma de estos electrones pues deben ser los electrones de valencia que tenemos de suma, ¿no? Estos son 5 y 3, 8. Si estos son 5 y 3, son 8. Y aquí debo de tener 8. 2, 4, 6, 8. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Está muy fácil, ¿no? Pero vamos agarrando el callo, no se apuren. ¿Alguien pudo hacer el segundo? Nadie pudo hacer el segundo. ¿Se repite mucho el H? Ok, para estos casos en donde hay una fórmula un poquito más desarrollada, les sugeriría hacer lo siguiente. Agrúpenlos. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos hay? Hay 2 nomás, ¿no? 2 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 3, 4, 7. Pero primero está un nitrógeno, ¿no? Bueno, pueden poner al final un nitrógeno, no importa. Entonces ya tienen más o menos la fórmula simplificada del compuesto y ahí pueden sacar los electrones de valencia. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia serían? Serían 8 más 7 más 5, ¿no? Son 20, si no me equivoco. Entonces ya nada más tienen que acomodar 20 electrones de valencia. Para este caso les recomiendo que sí sigan el principio de izquierda a derecha. Dibujen primero el carbono, luego dibujen el nitrógeno y luego dibujen el carbono. Y ya después con los electrones libres pongan los hidrógenos. El hidrógeno sirve para rellenar, generalmente. Nada más rellena electrones libres. Entonces tienen que buscar una estructura y luego rellenarla de hidrógenos. ¿Alguien pudo hacerla? ¿Quiere que le ponga el pizarrón a ver si la puede dibujar? Sí. Hoy está prendido mi micrófono. Sí, está prendido. Ahí le puse el pizarroncillo. Échese el dibujo. Sí, ahorita que termine su compañero, porque si los pongo, pues le voy a quitar el pizarrón. Y está en medio dibujo. Ok, Ok, ya. ¿alguien pudo hacer algo? Sí, sí. ¿Alguien pudo hacer algo así? Está bien. No, profe. Está bien. No pudo. No supe cómo jugarlo yo. A ver, déjame pongo otra vez. Cuando quiera hace caso el Blackboard, pero ahí está.
Ok, entonces algo así debió haber quedado. Como lo tenía su compañero, más o menos. Algo así. Esta parte. Como pueden ver, casi la molécula les da el orden del dibujo. Primero un carbono, luego un nitrógeno y luego un carbono. Esa es la dimetilamina. Entonces la suma de ellos pues me va a dar los 20 electrones de valencia que tenemos acá, ¿no? ¿De acuerdo? Llévense los demás de tarea. No es una tarea que vaya a revisar. Mañana hay taller. El taller lo habilito mañana a las 10 de la mañana, perdón, a la 1 de la tarde, para que trabajemos aquí todos. De igual forma yo voy a estar en Blackboard Collaborate. Ustedes se conectan, si pueden, si no, pues igual háganlo por fuera. Pero yo voy a estar haciéndolo, nada más van a tener hora 15 minutos para subir el taller, que va a contar como la última vez que lo hicimos, ¿no? Como la conversión de unidades, idéntico. Va a ser nada más estructura de Lewis, queremos aprender, queremos reforzar lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Nos quedan 3 minutos. Si tienen dudas, pues mañana resolvemos dudas, ¿no? ¿Les parece? Ok, entonces, si ya todos dicen que está bien, los dejo por hoy. Voy a terminar de grabar y pues tienen